En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles, concédenos este mismo espíritu para obrar con prudencia y rectitud y gozar siempre de sus consuelos inefables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, ya la vez pasada ya tocamos puntos interesantes sobre la vida en Dios. Hoy vamos a tocar a los enemigos de Dios, el nuevo orden mundial. Hoy acabo de celebrar la Santa Misa y nos tocaba con el profeta Habacuc, en la que nos hacía ver la importancia de los acontecimientos de la vida. Y entonces nosotros muchas veces decimos, ¿y por qué Dios permite este mal? Por ejemplo, la famosa pandemia, que yo no le llamo pandemia, sino un ataque viral. ¿O por qué me sucede aquello? ¿Por qué permite tanta pobreza? Porque no es que Dios permita eso. Es que Dios respeta el libre albedrío y siempre busca sacar cosas buenas aún de nuestros errores, de nuestras torpezas. Pongamos un ejemplo sencillo, visto en la historia sagrada. El pueblo de Israel, liberado de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, en ese caminar por el desierto, muchos querían volver atrás, volver a comer barro con cebolla, y no querían dejarse liberar, y se esclavizaban. Sin embargo, Dios hizo que pasaran el Mar Rojo, y a aquellos que le perseguían, que supuestamente tenían todo el poder, fracasaron. Murieron en el mar, caballos y carros arrojó en el mar, dice el Salmo y dice Deuteronomio, y lo encontramos en el Éxodo. Ahora vemos, por ejemplo, más adelante, el pueblo comienza otra vez a desobedecer a Dios, se hace sus ídolos. Dios permite que fruto de ese pecado de idolatría, el pueblo comienza a descubrir su error y de rodillas a pedir perdón. Vemos también más adelante el pueblo comienza a vivir una vida sin Dios, a tal punto que se casaban, se unían unos a otros como los que no conocen a Dios. Vino la diáspora, la gente entendió el problema y volvió la mirada a Dios. Algo nos está pasando ahora otra vez. Si analizamos con sinceridad, el mundo iba patas arriba, arrogante, prepotente, con situaciones tan horribles que lógicamente que eran fruto de todo ese orden mundial que ha ido planificando año tras año todas sus tonterías, haciéndole mal a la humanidad. Recuerden que el nuevo orden mundial no empezó hace 5 años ni hace 10 años. Ya desde 1945, cuando se fundó esta famosa Naciones Unidas, la organización más corrupta que tiene el mundo, desde ahí ya empezaron a hacer cosas que no son de Dios. Y empezó a aparecer toda la masonería. Aparecieron ciertas personas que comenzaron a manejar toda esta situación tan horrible que estamos viviendo hoy. Y entonces por eso vamos a ver los pasos que se han ido dando para construir ese famoso orden mundial. Y para ello pues vamos a tocar varios elementos. Por ejemplo, la masonería. Cómo la masonería ha tomado cada día más fuerza a tal punto que han tenido presidentes, han tenido sacerdotes, han tenido hasta cardenales infiltrados en la masonería, en la Iglesia Católica, para crear escándalo y así ir dañando la imagen de la Iglesia Católica. No crea, todo tiene un andamiaje tan horrible que van metiendo esto. Vemos el caso de George
o Soros, ese hombre capitalista, entre comillas, disque generoso, pero es un hombre malévolo que ha ido creando todas estas cosas horribles. Tenemos esa organización, esa ONG llamada Parenthood, que financia el aborto, que tiene esa industria del aborto. Tenemos políticos como Barack Obama, como Hillary Clinton, Manuel Santos, el presidente de Colombia, políticos también de la izquierda. O sea, esto de izquierda y derecha, ya no debemos de estar pensando en esas cosas. Ahora tenemos un orden mundial que quiere destruirnos, que quiere crear una zozobra. Y aparecen los famosos neomarxistas, ese método que ha tomado tanta fuerza y que está camuflado en el poder de muchos gobiernos. Vamos poco a poco entendiendo esta situación del neomarxismo cuando lleguemos a ese punto. Entonces veamos los 7 puntos que han ido maquinando paso a paso para ir creando esta zozobra. Y justamente empezamos con el neomarxismo. Método para tomar fuerza escondida dentro del poder. Y ahí tenemos a Antonio Gramsci, socialista y comunista italiano, a Karl Marx, a Engels y a otros mucho más, que se escudan en esa fuerza política, entre comillas política, llamémosle politiquera más abiertamente, para ellos vivir a costillas del pobre. Y ellos crearon una serie de cosas tan horribles que el mismo Colombia lo está viviendo. Por ejemplo, vemos el caso de Petro. Yo lo conocí a Petro en la universidad y sé de todas las cosas, que Dios tenga misericordia de él. Tenemos esa situación de la nueva era, que ha creado todo un movimiento idolátrico a falsos dioses, a falsos ritos disque piadosos, para ir creando una ausencia de Dios. A tal punto que muchas veces muchos de estos de la nueva era creen que ellos son los que tienen todo el poder. Vemos este movimiento de Parenthood con esa industria del aborto. No sé si ustedes vieron las pastillas de carne humana sacadas de todos esos fetos que Parenthood negocia para hacer pastillas con fetos. Y de pronto hasta la venden diciendo que es una pastilla que va a sanar el cáncer o cualquier otra cosa. Gracias a Dios se logró confiscar todo ese arsenal de pastillas que iban a ser regadas por el mundo. Por Dios, que mira que la sociedad neomarxista nos ha creado una situación muy difícil, muy terrible, a tal punto que han llegado estos neomarxistas a crear odios, a crear violencia. Acabamos de vivir en Chile, en Ecuador, en Colombia, politiqueros animando, exhortando, financiando huelgas violentas, como si fuera necesario de la agencia exigir ciertos derechos que son muy naturales de exigirlos. Vemos cómo se creó todo ese movimiento abortista tan horrible. Decían ayer en un estudio que han hecho que solamente en España se hacen 50.000 abortos al año. Solamente en un país. Piense en otros países. Piensen en Colombia. Pero eso no lo van a sacar. Eso no lo van a decir claramente. Necesitamos gente valiente que ha estado investigando todas estas cosas y que si nosotros no estamos atentos podemos caer en esa situación, so pretexto de estar a la moda o estar in.
¿Ve? Y esa estar a la moda muchas veces nos lleva a nosotros a romper contra nuestros valores cristianos y civiles. Porque seamos claros, los valores son eternos, son universales, son objetivos. Tres elementos claros de los valores. Los antivalores son subjetivos, son particulares, son ocasionales. Este punto es bien importante del neomarxismo. Ustedes dirán, padre, pero es que eso no nos toca a nosotros. Pues sí, desgraciadamente nos toca. ¿Cuántos de los nuestros que hasta pronto oran con nosotros en el grupo de oración son neomarxistas? Y no se han dado cuenta. Tenemos sacerdotes que son neomarxistas y ni siquiera se han dado cuenta. Tenemos hasta cardenales que son neomarxistas y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el mal, como lo dice la palabra de Dios, se viste de oveja. Ese lobo de neomarxista se viste de oveja y hace pasar como bueno lo que es malo. A tal punto que hoy en día muchos jóvenes de hoy los vemos y escuchar en ellos decir frases, no, es que eso no es nada, eso es que ustedes están atrasados. Y este muchacho, cuando se da cuenta de la verdad, dice, oiga, que no, que nosotros somos los que estábamos perdidos. Primer punto, el neomarxismo, que es una situación horrible, es un capitalismo mezclado con socialismo y con izquierda. ¿Qué diferencia hay entre el neomarxista y el izquierdista como Petro, por ejemplo? Que el neomarxista sabe que es neomarxista. Petro ni siquiera lo sabe. Y él dice que no, que él no es marxista, que él no es comunista, que no es esto. Y tienen una memoria locativa. Se acuerda de lo que conviene, de lo que no conviene no se acuerda. Por poner un ejemplo para Colombia. Aquí tenemos en el Ecuador otros casos parecidos. Y también tenemos en otras partes otros casos parecidos. Segundo punto. La socialización de la adicción. Y ustedes me van a hallar la razón en esto. Vemos cómo hay gobiernos que han empezado a crear una sociedad adicta. Y entonces comenzamos a aprobar leyes que lleven a la adicción. Entonces, la ley para aprobar la cantidad de droga mínima que podemos tener en el bolsillo. ¿Por qué? Porque si creamos una sociedad adicta, esa sociedad adicta va a llegar a ser muy fácil de manejar. Entonces vamos a tener adicciones al alcoholismo, adicciones a la droga, adicciones a la pornografía, adicciones al chateísmo. La gente está tan metida en chatear que ya no le da tiempo ni pensar. Entonces es una sociedad alienada totalmente, adicta a cosas del mundo, pero aquellas cosas que los pueden llevar a la integridad, al crecimiento, al esfuerzo, al compromiso, eso no tiene que ser. Entonces, el segundo punto, y ya ustedes ven cómo lo tenemos en todas partes, la misma educación nuestra que tenemos nosotros a nivel mundial, es un dulce con hormigas. Les he mandado unos días a todos los que están en mi WhatsApp sobre la verdadera historia de Bolívar. ¿Y cuánto nosotros tuvimos que aprender de memoria datos de Bolívar como un gran líder cuando en verdad no lo era? Entonces, mira cómo estoy viejo. Yo desgraciadamente también pasé por esa etapa. Tuve que aprender esos datos históricos falsos. Gracias a Dios tuve en mi colegio salesiano de Neiva a un buen profesor, historiador, que él sí nos dijo a nosotros, yo voy a dar esta clase a ustedes, este paquete educativo que nos impone el Estado, pero muchas de estas cosas no son ciertas.
Y yo los voy a invitar a ustedes a que las investiguen y se darán cuenta que no son ciertas. Por tanto, tranquilo, vamos a trabajar juntos en esa tónica de vivir la verdad. Se vuelve fácil de gobernar a un pueblo que está alienado, a un pueblo que está adicto. ¿Por qué? Le damos fútbol cuando nos conviene, hacemos que nuestro equipo de fútbol gane para crear también una alienación hasta por el deporte, que es gratis. Algo que es tan bueno, tan sano, tan maravilloso. A mí me encanta el fútbol, lo he jugado, pero qué pena cuando vemos cómo se usa algo tan bueno hasta para lavar dólares, para lavar droga, para hacer muchas cosas malas. Vemos incluso el problema que han habido en grandes equipos, de los cuales hasta uno los quiere, pero cuando ya uno descubre estos pecados de pedofilia dentro de estos equipos, con estos muchachitos, con estas muchachitas, ahorita mismo en Colombia veíamos esta muchacha, buena futbolista, buena deportista, que denunciaba algo. ¿Qué pasó? La agarraron contra ella, porque aquel que denuncia el mal es enemigo del nuevo orden mundial. Y le cierran las puertas. ¿Por qué? Porque queremos tener una sociedad así, adicta a las cosas, para que no piense, para que no sea crítico. Tercer punto, el racionalismo raya cientificismo. Hay que diferenciar entre racionalismo y la racionalidad. La racionalidad es el buen uso de la razón y es un don divino. Dios nos ha hecho a nosotros con capacidad de razonar. El racionalismo es una manera de poner sentido irracional a lo que es racional. Y entonces aquello que no entra dentro de mis conceptos racionales no existe. Y comenzamos a negar aquella trascendencia del ser humano, por poner un ejemplo más. Llamémoslo así, el racionalismo y el cientificismo viene a ser como una inflamación de la razón y de la ciencia. Es como un chichote, como un tumor que le ha surgido a la razón y a la ciencia. ¿Y qué pasa con los tumores? Afecta a la salud, afecta a todo. Y entonces ya no piensa bien. Y aquello que entre por la línea de ese racionalismo o cientificismo es válido. Aquello que entre por ese tumor, por esa inflamación de la razón o esa inflamación de la ciencia, no es válido. Por eso, mis queridos, tenemos que estar atentos a esto. También nosotros caemos en ese racionalismo, cientificismo. Se está inyectando en todos los establecimientos educativos. Uno lo oye en los muchachos ya, esa situación. ¿Por qué? Porque eso aliena al joven. Y un joven alienado es manipulable. Crea adoradores de falsas ciencias, de falsos raciocinios. Nos separamos, nos hacemos lejos de aquello de lo trascendental y perdemos hasta la fe. Por eso estamos viendo muchos jóvenes de hoy que dicen, no, yo soy gnóstico, y no saben ni qué es gnóstico. Ay, no, es que yo no creo en Dios, pero apenas tiene un problemita. Ay, Dios mío, por favor, sálvenos. ¿Te das cuenta? Entonces, pobres muchachos de hoy en día, que lo han encajinado, lo han metido en esta situación tan horrible, que en verdad está haciendo mal no solamente al muchacho, a la sociedad entera. Va creando divisiones, diálogo de la familia. Ese muchacho racionalista, es el que va y le dice, ay, papito, mamita, están atrasados. Yo, el que sé la verdad. Y muchas veces hasta pisotean al papá y la mamá. Ese tipo de racionalismo y de ese
cientificismo lleva a crear un nuevo sacerdocio, un sacerdocio de la ciencia, un sacerdocio de lo científico y de lo racional. Todo lo que pase por ese racionalismo y ese cientificismo es la fe. Y ahí viene que se ya está creando una nueva iglesia mundial que permita todos estos antivalores. Mire, el tercer punto es bien terrible. La ciencia descarta todo aquello que no entre dentro de la ciencia. Y hay cosas que no entran dentro de la ciencia, que la ciencia no puede explicar. Recordaba a Albert Einstein cuando tenía 16 años y le decía al profesor, oye, ¿el frío existe? Y el profesor, claro que existe. No, el frío no existe, lo que existe es la ausencia de calor. Y lo cogió por ahí, por ese lado, y le rompió todos los esquemas al profesor. Y era un muchacho de 16 años, un muchacho que pensaba, que no estaba metido en esas cositas que de pronto lo alienan. Hoy mandaba un video muy bonito de un mexicano sobre cómo enseñar a los muchachos a trabajar. Y él decía, se ha metido una frase tan horrible, ay, es que yo tengo que trabajar y luchar para que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, privando a este muchacho que aprenda de la experiencia del sufrimiento, de la experiencia de la cruz. No en vano Jesús dice, y lo decía ayer, toma tu cruz y me sigues. No, pero es que no queremos nada de cruz, queremos todo aquello que es adicción, todo aquello que es placer, todo aquello que me lleva a mí al letargamiento de la conciencia. Y perdemos hasta el sentido de conciencia, el sentido de dolor, el sentido de solidaridad. Entonces, hemos visto ya 3 puntos para que no nos olvidemos. Primer punto, el neomarxismo, que eso ha venido por los años de los años. Yo lo tengo que decir con verdad. Cuando fui muchacho y yo estuve militando en estas líneas marxistas, incluso pertenecía al movimiento de la JUCO, de la Juventud Colombiana, y aprendí a leer a Carlos Marx, a Friedrich Engels, conocí el libro rojo de Mao, y aprendí muchas, gracias a Dios aprendí, para después saber que eso era falso. Y ya puedo hablar con conciencia, porque al menos estuve metido en estas cosas. Estuve leyendo mucho a Anthony Gramsci. Por eso hoy puedo hablar con mucha pausa de esta realidad. Entonces, ese neomarxismo está matando hasta a nuestros jóvenes. El segundo punto fue, que ya lo hemos dicho, la socialización de la adicción. Pregúntate vos, ¿cuánto tiempo le dedica usted al celular? ¿Y cuánto tiempo le dedica usted a la investigación? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a dialogar en familia? ¿Y cuánto tiempo le dedica a estar chateando tonterías en el celular? ¿Cuánto tiempo le dedica a los videojuegos? ¿Y cuánto tiempo le dedica a luchar por la realidad social de su comunidad? Esas son cosas que uno debe planteárselas en serio para decir en dónde estoy. Y el tercer punto es el racionalismo y ese cientificismo. Y dijimos que el racionalismo era como ese chichote que le ha nacido, ese tumor que le ha nacido a la razón. Esos 3 puntos nos llevan a un cuarto punto, que es el subjetivismo y el relativismo. Bien lo decía el Papa Benedicto XVI. Cuando él tocó este tema, fue juzgado, condenado, pobre hombre. Ahora, hasta muchos que hablaron mal de eso, dice, el Papa tenía razón. Ese hombrecito tenía razón. Y oremos por él, que está muy delicado de salud, para que se manifieste en él la misericordia de Dios. Ese subjetivismo, esa es su idea. Eso, vamos a poner una idea clara: cuando usted o los que están cerca a usted o su hijo
o sus amigos han caído en el subjetivismo. Es cuando usted pone un tema de reflexión, de envergadura, un tema de mucha importancia, y tranquilamente le dice, no, no te preocupes, esa es mi idea, mi idea es esta. Es lo que yo pienso. Es la ideología que pretende que todo sea respetado porque todos son respetados. Y no es así. Las ideas tienen su fundamento propio. Yo no tengo que respetar esa idea porque la dice fulano o sutano. Puede decirlo el rey Pepita, pero si el rey Pepita está equivocado, yo estoy en capacidad de disentir. ¿No se han dado cuenta ustedes que ahora, cuando quieren crear una ideología rara, enseguida dicen, vamos a traer un conferencista especialista en el tema? Y cuando uno estudia a esa persona, ¿quién era? Ni siquiera había terminado bien el bachillerato. Pero como le pagan para ir a decir esa barbaridad, lo ponen como especialista en el tema. Aquí en el Ecuador nos hemos encontrado con un fenómeno algo terrible. Se vendían títulos en las universidades para decir el licenciado, el doctor, el magíster. Y con la anuencia muchas veces del Estado. Y ahora que ha salido todo ese escándalo, vemos claramente que van creando estas cosas. Miremos nomás lo que pasó en Colombia con el expresidente Santos, que no era tan santo. Hace una consulta, lavándole el cerebro, y usó todos los medios, hasta CNN, que estaba de acuerdo con eso. Después CNN se da cuenta que la embarró, pero ya fue tarde. Y sin embargo, aunque perdió la consulta, la impuso. Hizo lo que se le daba la gana. Y nos dejó esas cortes tan corruptas que están haciendo tanto daño al país. Hay que orar mucho por eso. Hay que orar. Es claro, todas las cortes están maleadas, están dañadas. Necesitamos restaurar todo eso. Oremos, la oración nos ayuda mucho a eso. Por eso es que con este subjetivismo y con ese relativismo que se le están dando a las cosas que son universales y hasta eternas, la gente se deja llevar y no quiere ya disentir. Ese no es mi problema. Entra en el ruedo de los demás. Eso no es conmigo. Eso no me toca a mí. Voy a poner un ejemplo. Y salió, no sé si ustedes vieron la noticia, cuando sacaron esa pobre tortuga con un plástico, y todo eso, ay, qué pena, y tenía esos pitillos, esos sorbetes que usamos, en Colombia le decimos pitillo, ¿ven? O potetes, como le dicen en México, o como le dicen en Argentina, las bombillas. Nosotros en Colombia le decimos los pitillos, para sorber el jugo o alguna cosa líquida. Entonces le preguntaban a una muchacha, ¿usted está de acuerdo que se prohíba los tubitos esos plásticos? No, por Dios, hay que acabar con esa cosa, porque mira esa pobre tortuguita. Y a esa misma muchacha le preguntaban, ¿y usted está de acuerdo con el aborto? No, ese es un problema personal. O sea, se murió la tortuga y sufrieron por la tortuga. Pero es un problema personal, individual, subjetivo, matar a una criatura. Y ya cuando le ponen a esta muchacha la reflexión, se quedó así abismada. Y tiene razón de quedarse abismada, porque ahí ella se estaba dando cuenta que había sido muy alienada. El relativismo, el subjetivismo ha ido creando nuevos absolutos.
Y esos nuevos absolutos van contra la dignidad de la persona. Y entonces, yo soy muy ecologista, pero importa más cuidar la naturaleza que cuidar un niño en el vientre sagrado de la madre. Yo digo, no descuidemos la ecología, pero tampoco matemos a los niños. El sujeto viene a tomar una preponderancia tal que lo que importa es lo que yo pienso, lo que yo soy, y por eso tranquilamente primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y por último yo. No existe nadie más, lo que yo pienso soy yo. Y esto también va a crear un conflicto terrible con los padres de familia. Un padre de familia que diga, pero muchacho, esta es la realidad. Pongo un ejemplo. Lo hablaba ayer justamente con una muchacha colombiana. Decía, padre, pero es que la situación que ha pasado no es tan grave como lo quieren pintar. Digo yo, que cuando Andrés Pastrana entregó el gobierno de las manos de la guerrilla y del narcotráfico, que uno no podía salir por las calles, porque en cualquier momento estallaba una... Ay, padre, ¿es cierto eso? Papá me lo había dicho y yo no le creía. ¿Te das cuenta? No le creía a su papá que le estaba diciendo una verdad que había vivido su papá. ¿Por qué? Porque han creado ese conflicto entre padres e hijos para que no haya el diálogo. Ahora crean también el conflicto entre hombre y mujer, los feministas y los machistas, y haciendo quitar esa maravilla de la complementariedad entre el hombre y la mujer, que es maravilloso eso. Esto trae muchas ventajas para el nuevo orden mundial. El relativismo y el subjetivismo, astutamente usados por los poderes centrales, logran desconectar todas las autoridades. Y se acabaron los papás, se acabaron las normas, se acabó mamá, se acabó la disciplina de familia. ¿Por qué? Porque estos relativismos gobiernan a la nueva generación. Tenemos que volver otra vez a los valores. Y tenemos que plantearnos nosotros esa realidad. Honestamente, yo le digo, ya yo estoy doblando la esquina. Mi preocupación es la juventud de hoy. Me acuerdo una vez dialogando con mi sobrino, que ya Dios lo tiene en su gloria, me decía, tío, tengo miedo ser papá. Y yo escuchaba, porque primera vez yo escuchaba en un joven de 23 años un planteamiento tan serio. No era el planteamiento de abortar o no abortar, no, ser papá. Y digo yo, bueno, porque siempre es bueno hacer la repregunta, ¿no? ¿Por qué, mijo, tú dices eso? Oye, ahora con esta situación, yo estoy en la Universidad Nacional, con ese bombardeo de antivalores, de cosas tan horribles que nos dan en la arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Yo digo, va a llegar un momento en que no quiero ser papá porque mis hijos van a sufrir el doble de lo que yo estoy sufriendo solamente con ver esa ideología que nos están sembrando. Yo le decía a mi hijito, tienes toda razón, la palabra de Dios lo dice. Bienaventuradas las madres que no pudieron parir. ¿Por qué? Porque no van a sufrir esa desgracia que les pasa a los hijos. ¿Te das cuenta? Mira cómo hasta la palabra de Dios ya nos viene preparando de estas realidades que se nos vienen encima. Esa desgracia del subjetivismo y del relativismo ha llevado a perder el sentido de familia. Vimos ya el cuarto punto. El quinto punto, la desactivación de las estancias intermedias. Este punto es terrible. Ayer mismo recibía la noticia de un niño de 13 años porque había caído en esta desgracia. La soledad
del individuo ante el Estado hace que el muchacho pierda el sentido de la vida. Queda totalmente desconectado de la familia. Claro, es que arriba ya hemos visto que el subjetivismo ha hecho que ya el muchacho no puede hablar con papá y mamá. Ya no tiene fe. Ya no hay una norma de ley. No hay una disciplina en casa. Hay una diáspora en el hogar. Entonces el muchacho llega un momento en que se siente totalmente solo. Entonces se pega al celular y el celular llega un momento en que también le mata. Llegó a tanto, así un muchacho de 13 años. Tiene una pequeña discusión con su madre y termina matándose. Yo les invitaría a que ustedes vean un poquito la película esa, Clase 84. Cuando yo la vi, alguien me decía, con la persona que asistía a ver la película, eso es una exageración. Digo, no, eso no es nada de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Esto apenas es un abreboca. Cuando el muchacho es capaz de pegarle al profesor, de insultar al profesor, de chantajear al profesor porque no le regala la nota. Y yo recuerdo, yo vi la película del 1984, Clase 1984, y yo era profesor del Colegio La Holanda, en Granada Meta. Y yo hablaba con los profesores, decía, tengamos mucho cuidado. Los invité, vimos la película. Y un profesor decía, padre, pero si esto ya lo estamos viviendo acá. El fin de año, de ese año 1986, un muchacho se fue al colegio a buscar la profesora de inglés para decirle que le pusiera la calificación que él necesitaba. Como no la encontró, se pegó un tiro. O sea, mira, estamos hablando de 1986. Cuando salió la película Clase 1984, a mí me decían, padre, eso es una exageración. ¿Qué exageración y qué nada? Ya se nos estaban viendo cosas que si nosotros no ponemos tate quieto, vamos mal. Y los paquetes educativos cada día van de mal en peor. Hoy mandar un muchacho a la escuela, al colegio, a la universidad, es un riesgo. Es un riesgo. Si no lo tenemos bien fundamentado en los valores. Podemos mandar un muchacho bueno y nos llega un zángano, una porquería. Y comienza a prohibir cierto tipo de asociaciones, a prohibir cierto tipo de religión, a prohibir ciertas cosas que llevan a la realidad del ser humano. Ustedes acaban de vivirlo en Colombia. Un juez de la llamada Corte de Justicia prohibir que el señor presidente de la República de Colombia haga honor y hable de la Virgen. ¿A dónde se ha visto eso? Por Dios, ¿a dónde hemos llegado? Que no tenga yo derecho a expresar mis sentimientos religiosos. Pero ellos sí pueden expresar sus majaderías que se les vengan encima. ¿Te das cuenta? Esa desactivación de las estancias intermedias es grave. Se agrieta todo ese derecho de la asociacionismo. Miremoslo más ahora con esta cuestión del COVID. Al principio dijeron que se podía celebrar misa con el 30% de los que entraban a la misa. Por ejemplo, en mi iglesia entraban 300 personas, yo podría celebrar con unas 90 personas. ¿Ya? Con 60, por decir algo. Ahora acabaron de sacar otra norma que no, solamente con 25. Peor aún, no pueden entrar mayores de 60 años. Entonces yo me jodí porque yo ya tengo 60 años, entonces no puedo ni siquiera celebrar la misa. Tenemos que buscar sacerdotes jóvenes para que celebren la misa. Mire, todo eso es una desactivación que nos van llevando a nosotros a tener derecho a lo nuestro. Yo, gracias a Dios, aquí la iglesia no la he cerrado. Y la gente viene libre, voluntariamente.
porque sienten la llamada de Dios. Y en nuestro pueblo no tenemos contaminación de nada. Ay, Padre, tan raro, sí, claro, no. Es que cuando nosotros nos unimos a Dios, todo lo podemos. Hoy lo decía el Evangelio de hoy. Si tenemos fe, todo lo podemos. Pero si no tenemos fe, estamos perdidos. Y esto que ha sucedido con nuestros jóvenes de hoy es eso. Le quitaron la fe, quedaron desactivados, quedaron perdidos y pobres muchachos han entrado en un síndrome terrible. Yo que hablo continuamente con los muchachos acá, yo los veo pobrecitos desorientados. De nuestro colegio de aquí, 23 muchachos se graduaron. ¿Cuántos pasaron a la universidad? 1. Es que la universidad es muy exigente, ¿no? Es que no se formaron. Como hay que pasar a los muchachos, hay que regalar la nota. Es que si el profesor es un poco exigente, entonces el profesor es el malo. Recordemos cuando nosotros éramos muchachos y uno tenía un problema o tenía una mala calificación, llamaba la atención a uno. Hoy un muchacho saca una mala calificación y el papá le reclama al profesor. Entonces mira a dónde hemos llegado. Pasamos al 6º punto. Campaña masiva de desacreditación de la iglesia. La iglesia está infiltrada. Está infiltrada por todos los ramos. Desgraciadamente, se nos han infiltrado malos sacerdotes, se nos han infiltrado malos predicadores, se nos ha infiltrado hasta sacerdotes homosexuales, se nos ha infiltrado una serie de personas que están haciendo mal a la iglesia, ciertamente. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, yo les decía a ustedes que pertenecí a la JUCO, a la Juventud Comunista, y una persona que nos dirigía llegó y me dijo: oye, Alberto, yo lo veo a usted con mucha posibilidad de ser un buen sacerdote. ¿Por qué no se va con nosotros, con nuestro movimiento de la FARC, y eres sacerdote para la FARC? O sea, querían meterme a infiltrarme. Entre esos se metieron unos que ya los mataron, oremos por ellos, ya murieron ellos, pero para que ellos llegaran al sacerdocio y después hicieran escándalos. Cuando un sacerdote peca, el escándalo es para la iglesia. Por eso yo siempre digo que los sacerdotes somos como un avión. Vamos para allá y para acá y nadie se da ni cuenta qué es lo que hace el pobre avión. Pero el día que cae ese pobre avión, se aprenden hasta la placa del avión. Y hablan bestialidad, y por qué no, ese avión tan malo, ese avión viejo, y ese... Bueno, eso dicen del avión. Y si un pobre cura cae, pobrecito. Peor aún, si ese curita es un infiltrado de la FARC, o del ELN, o de movimientos gay, o de movimientos pedófilos, para que vaya a hacer escándalo después dentro de la iglesia. ¿Y qué van a decir? La iglesia. Un judío hacía un estudio científico maravilloso y sacó el titular muy bonito: católico levanta la cabeza. Si la iglesia católica dejara de hacer el bien que está haciendo a la sociedad actual, le sucedería una catástrofe peor que 3 bombas de Hiroshima. Y tocaba estos temas, decía: yo soy judío. Dentro de nosotros los judíos que podemos casarnos, el grado de pedofilia es el 36%. Entre los políticos, el 45%. Entre las sectas, hermanos cristianos separados, el 30%. Entre educadores, el 25% y hasta el 30%, decía él. Y estudiando a la iglesia en sus 21 siglos, es el 0.2%.
Y sin embargo el escándalo lo hacen con el 0.2. ¿Por qué no lo hicieron con los otros que son más altos? Porque tenemos que acabar. La única institución que quiere mantener los valores, que quiere mantener la familia, que quiere crear una sociedad justa y humana. Porque esa es la tarea nuestra. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace esta campaña masiva de desacreditación? Voy a poner un ejemplo. Quiero que este muchacho le coja odio al papá. Y ese papá, un hombre bueno, pero tuvo un error. Y a ese muchacho solamente le voy a hablar del error de su papá. A tal punto que el muchacho se crea el cuento de que el papá era malo, pero nunca le voy a hablar de los buenos valores que tiene el papá. Que ese fue un desliz. Pero no, ese desliz lo voy a poner como lo más grande que ha hecho hasta que el chico termine odiando a su papá. Y así hacen con la iglesia. Así hacen con la iglesia. Como decía este judío, si la iglesia dejara de hacer el bien que hace, al mundo entero le pasaría una catástrofe peor que 3 bombas de Hiroshima. Pero no. Cuando se hace esa campaña masiva de desacreditación de la iglesia, solamente se va a hablar mal de la iglesia. Y entonces comentan con paquetazos de cosas malas. Entonces, un escándalo, que el obispo tal, pedófilo. Pasa todo ese escándalo y ya está pasando que el sacerdote tal, pedófilo. ¿Y a quién juzga? A la iglesia. Pero muchas veces que de pronto esa persona que hizo eso era uno de los infiltrados. No van a decir el sacerdote que infiltramos nosotros hizo esto. Entonces, ¿te das cuenta? Es bien delicado este punto. Este punto 6 es el que está usando ahora el nuevo orden mundial. Desacreditar a la iglesia por todos los lados. Ciertamente hay que reconocer, ha habido pecado. No podemos tampoco negar que ha habido pecado. Es una realidad, desgraciadamente. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por esos pecados. El Papa Benedicto XVI también pidió perdón. El Papa Francisco también sigue pidiendo perdón. Y muchos sacerdotes seguimos pidiendo perdón por esos pecados. No los apoyamos, pero sí oramos. Voy a poner un ejemplo sin dar nombre de un sacerdote que desgraciadamente cayó en los brazos de una dama. Y fui a visitarle, le dije, ¿qué te pasó? Dice Alberto, honestamente, no sabes tú cuánto he luchado para no caer en este pecado. Y ahora que caí, esta misma mujer me ha hecho bomba. Esa misma mujer, o sea, es una mujer que tenía la intención clara y precisa de hacer daño a la iglesia y lo usó por medio mío. Vimos el caso en Italia y en España del periodista y la periodista que fueron a una confesión a grabar la confesión para ver qué decía el cura. Gracias a Dios, los periodistas de valores le dieron su tate quieto a esta mujer periodista y la pusieron en su puesto. Y tengo entendido que esta pobre mujer no ha vuelto a conseguir trabajo como periodista. Y el caso del periodista varón de España, que logró pagar a una dama para que fuera a conquistar a un curita de 65 años. Y lo conquistó y lo sedujo hasta que el pobre viejo cayó en las manos, en las garras de esta mujer que recibía plata para tentar al curita. Y después ella y el periodista a sacarlo a la palestra. Yo digo, ¿cuántos hermanos sacerdotes de pronto han caído en esas tentaciones? Es que no estamos
no estamos libres de las tentaciones. Si el mismo Jesús estuvo tentado. Por eso yo les digo, mis queridos hermanos, oremos primero como iglesia, sintámonos cada uno iglesia, como esas piedritas o esos ladrillos que se van uniendo para formar ese templo maravilloso de Dios, que habrán unos ladrillos un poquito feitos, dañaditos, picaditos, pero lo pañeteamos de amor, lo pañeteamos de caridad, y eso va a ser la pared hermosa donde pronto tendremos un lindo vitral. La iglesia está llena también de hermanos con defectos. Todos tenemos defectos, pero lo que pasa es que hay una campaña que está utilizando esos detalles de defectos para hablar mal de ese sacerdote, de ese cura, del Papa. Ustedes mismos lo ven cómo pasa con el Papa Francisco. Si dice esto, hasta lo sacan del contexto para denigrar del Papa Francisco, porque es muy cercano a los pobres. Entonces, que es muy cercano a los pobres, y si estuviera lejano de los pobres, porque es un capitalista. O sea, ni tanto que uno se queda asombrado cómo esta gente está pendiente de todo. Aquí tuve una experiencia de un periodista que se acercó a grabar mis homilías. Gracias a Dios no encontró ningún defecto, y después como que le sirvió a él para recapacitar y venir a pedir perdón. Y dijo: padre, yo fui pagado para ver dónde cometía usted el error, para después sacarlo a la palestra. Mira, no vamos tan lejos. Ahora que hicimos la campaña aquí en nuestra parroquia con esta cuestión de la epidemia, y que muchos nietos quedaron con sus abuelos porque sus papás habían viajado para hacer unas compras, les tocó quedarse en la ciudad porque como se cerraron las vías y no podían llegar a sus casas, no podían ni siquiera llevar comida a esos abuelos para que alimentaran a los nietos. Yo viendo esa realidad, gracias a Dios, encontré gente de buen corazón y me regalaron en la primera tanda 300 lados que logré llevar. De la segunda tanda me regalaron 400 mercados, logré llevar por otro lado. ¿Qué decían los que no son de la iglesia? Ese cura está haciendo campaña para lanzarse de alcalde de Catacocha. Cuando digo yo que voy a dejar la maravilla de mi vocación sacerdotal por 4 años de gobierno de un pueblo, si mi vocación es eterna, si soy feliz. Cuando ya no pudieron hacer más, ya ahí se aceptaron. Decía: ay, bueno, bendito sea Dios. Y hubo gente que le dijo: ustedes están mal, respete. Hubo gente de iglesia que supo poner la cara por este sacerdote. Yo ahora no uso el Facebook, porque ahora se le meten al Facebook de uno para sacar cosas como si uno las hubiera hecho y hacer que la gente hable mal de uno. Pues ya no meto ni al Facebook. Mira, es que eso es tan delicado. Hablamos ahora de esta cuestión del síndrome del chateo. Piensen ustedes, el 80% de los más media están manejados por 8 familias. Y esas 8 familias sacan en 80 medios de comunicación social lo que ellos quieren, haciendo creer la mentira más grande. Y como la repiten en todos los 80 medios, la gente termina creyéndola. Y una mentira repetida 1000 veces pasa como verdad, aunque no sea verdad. Por eso esa campaña masiva de desacreditación de la iglesia es terrible. Bueno, y pasamos al punto más álgido de esta situación. El homosexualismo masculino dentro de la iglesia. Lo voy a detener en este punto porque es al que más se le ha dado leña ahora, y es el que muchas veces han usado más para destruir la sociedad. Ciertamente sí hemos tenido
sacerdotes con deficiencia y falta de identidad sexual, ciertamente. Yo como psicólogo he tenido que acompañar a sacerdotes, amigos míos, que gracias a Dios se han dejado ayudar y han salido adelante. Yo no tengo nada contra los homosexuales ni contra los lesbianas. Las acepto, las respeto, ¿sí? No comparto la desgracia que están pasando, no las comparto, pero oro por ellos. Oro por ellos. Oí a una madre decir una frase que me gustó mucho. Si mi hija es lesbiana, pues la trataré como si fuera una muchacha que ha caído en la drogadicción. La veré como un problema de enfermedad. Ciertamente hay un problema ahí, hay que solucionarlo. El Papa Francisco, cuando le preguntaban eso, él decía, sí, cuando uno ve a un muchacho que tiene actitudes raras, le decían al Papa, sí, actitudes raras porque no son normales. Ahora, con eso no quiere decir que vamos a condenarle. Si yo encuentro una persona que está enferma por la drogadicción, por el alcoholismo, por X enfermedad o un problema mental, no dejará de ser persona para mí. Es una persona que merece mi atención, merece mi oración. Yo he tenido casos aquí mismo en mi parroquia con problemas bien delicados y se han dejado orientar y acompañar y gracias a Dios han podido salir adelante. Por eso, mi querido hermano, yo los exhorto a que, primero, como decía la fiesta del 6 de agosto, que era la transfiguración del Señor, es bueno que estemos con la mirada a Dios y con los pies puestos en la tierra para poder responder a todo esto que se nos viene. La Iglesia, por ejemplo, con el caso de estos hermanos homosexuales o lesbianas, no los condena, los acoge para ayudarlos a salir adelante. Y entonces esa es la realidad. También son objetos de ser redimidos, de ser amados, de ser esperanzados. Todos, seamos honestos, todos somos barro frágil. Por eso es necesario estar bien unido a Dios en la oración, con los pies bien puestos en la tierra, para responder a esta situación del nuevo orden mundial y decirle a Dios que con Él todo lo podemos, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestra base para poder enfrentar toda esta situación que se nos viene encima. No nos asustemos, por el contrario, con valentía, con gallardía, con fe, con esperanza y caridad, vamos a vivir esta situación histórica que nos ha tocado vivir. Démosle gracias a Dios porque nos da capacidad de racionalizar las cosas y hacer buen uso de la razón y confrontar todos estos fenómenos que se nos están viniendo y con la palabra de Dios, con la Eucaristía, comulgando frecuentemente, ser fuertes para salir adelante. Los exhorto a orar mucho. Ahora hay que doblar rodilla. Dios te dio libre albedrío. Él respeta el libre albedrío. Esto que está pasando no es cuestión de que Dios lo enviara, es cuestión que el mal uso del libre albedrío nos está haciendo esta jugada. Tú, que eres de oración, que eres de Dios, siéntate lleno de su amor para enfrentar con fe a esta situación que se nos viene encima. Una feliz noche para todos, que Dios les bendiga y les acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.